Hola, bienvenidos nuevamente a Educación al Aire, donde educar es una responsabilidad compartida. Pues estamos nuevamente, la maestra José y yo con ustedes, Patricia Mercado, para brindarles algunas estrategias, algunas técnicas, algún conocimiento con respecto a la educación y a cómo podemos, en este caso, detectar algunas características de los niños con trastorno del espectro autista, que es justamente el tema que tenemos hoy para ustedes. Como saben, vamos a estar trabajando este tema pues en varios podcasts, porque como decíamos en el podcast anterior, es muy complicado hablar del tema y obviamente siempre van a quedar cositas por ahí colgando. Y si hay algo que ustedes quieran profundizar, si hay algo que quieran saber, por favor déjenos un comentario y con todo gusto nosotros podemos dar respuesta a todas sus preguntas. Pues José, un podcast más. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, qué gusto estar nuevamente y más que nada, pues nuestra participación en este podcast es sentir acompañamiento a esas madres que como nosotros en algún momento tenemos esa necesidad de saber cómo y cuáles son algunas de las estrategias o cómo sentirme como padre de familia cuando me diagnostican que mi hijo tiene autismo. Y lo decíamos en el podcast pasado, no pasa nada, no podemos esconder a nuestro hijo. Nuestro hijo es nuestro hijo y lo queremos. Con autismo, poco o mucho, pero es nuestro hijo y lo que debemos hacer es buscar esas estrategias y esa comunicación. Así es, pero imagínate, vamos a poner un caso pues de la vida cotidiana. Imagínate una pareja muy joven, ¿no? O incluso mayores, que nace su hijo y es su primer hijo. Y no saben nada con respecto a la crianza, ¿no? No saben nada con respecto al desarrollo infantil. ¿Cómo pueden saber ellos si su hijo presenta alguna característica de autismo, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a trabajar hoy. Y obviamente esto también sirve para los maestros porque ahora dentro de la educación básica pues están las escuelas de educación inicial en las que trabajan las maestras con niños desde lactantes. Sabemos que desde los 40 días los llevan a la escuela y bueno, también las maestras pueden darse cuenta de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, José, que existen 3 niveles de detección y diagnóstico en la edad temprana, o sea, en niños pequeños, ¿no? Antes de seguir, Pati, a mí sí me gustaría recalcar un poco que nosotros o los maestros o cualquier profesional, la responsabilidad que tenemos en la observación, en esa responsabilidad de vincular con los padres de familia, porque si a los niños pequeños ahora por motivos de trabajo y de que la mujer ya está en todo, o sea, inmersa en todo tipo de trabajo y tiene que abandonar a su pequeño cumpliendo 3 meses, parece que les dan, esa comunicación de padre con maestros, ¿no? Que es el primer contacto. Sí. Y igual a los maestros, ese equipo de trabajo, la gran responsabilidad que se tiene como sociedad de no quedarnos nada más si soy maestra, sino esa observación y esa capacitación, porque hay ya tantos elementos, ¿no? Que tenemos que visualizar en cada uno de nuestros niños. De los niños. Sí, tú decías... Nada más ahí, José, si me permites, una palabra que me gustaría que trabajáramos tú y yo en este caso, es esto de abandonar a los niños, ¿no? O sea, esa palabra la hemos tenido las mujeres como es que ya abandonó a su hijo porque lo llevó al preescolar o porque lo llevó a lactantes o porque lo dejó con la abuelita, por ejemplo, ¿no? Y entonces no es un abandono, es simple y sencillamente el decir, bueno, tengo una vida, hay madres solteras, por ejemplo, ¿no? Que tienen que trabajar por fuerza. Y entonces es
unirte a esta red de apoyo, como decíamos en el podcast anterior, en el que la sociedad hemos creado estos vínculos de apoyo que son las escuelas, en este caso educación inicial, o en algunos casos afortunadísimos las abuelas o las tías, ¿no? Que se hacen cargo de los niños para que las mamás puedan asistir a los trabajos. Pues yo Pero bueno, ahí retomo, educar es una responsabilidad compartida. Entonces, Exactamente. eso es muy cierto, aún Exacto. con los abuelos. Con Aún quien con los sea el abuelos. cuidador. Ahora se le llama cuidador primario, ¿no? Ujú. O sea, no necesariamente la mamá. Leía el otro día con mis alumnas un material muy bueno, no recuerdo ahorita el autor, pero este autor dice, voy a desmitificar a la maternidad, ¿no? Porque dice, es que no tiene que ser necesariamente la mamá la que cuida. Si también está el padre, si también está toda la red familiar de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco las mamás se sientan culpables por dejar al niño en la escuela, ¿no? O sea, simple y sencillamente están utilizando esta red de apoyo social y que no va a pasar nada con el niño. O sea, finalmente los niños se adaptan a las circunstancias y van a tener el apego con sus mamás de la misma manera, ¿no? Obviamente hay que saberlo trabajar, hablaremos en algún momento del apego. Pero bueno, estábamos a punto de iniciar con estos niveles de detección y diagnóstico en edad temprana. El primer nivel es el que vamos a realizar nosotras como mamás o papás o las maestras en la escuela, ¿no? Que implica la observación del niño. O sea, todo el tiempo, tú lo sabes perfectamente, las maestras que nos escuchan, llevamos nosotros nuestros diarios de la educadora, llevamos nuestras evaluaciones continuas en las que todos los días vamos anotando, ¿no? Oye, yo estoy viendo que este niño ya levantó la cabecita, este niño todavía no lo logra, este niño ya se logró sentar, el otro ya logró gatear y entonces vamos haciendo estas anotaciones. Cuando vemos que hay una situación ahí preocupante porque no logró sentarse a la edad que aproximadamente, porque no es exacta, que aproximadamente debiera sentarse, ¿no? Entonces estamos viendo una anormalidad en el desarrollo, que va a ser como un primer indicio. Ahorita vamos a ver en cada etapa cuáles serían los indicios específicos, ¿no? Yo he visto esa responsabilidad de las Mm. escuelas cuando llevan a los niños pequeños, ¿cómo se llama? Guarderías. Ujú, Esa responsabilidad que les piden una libreta, ujú. bueno, al menos en la que he visto, les Sí, piden una libreta porque muchas veces los tiempos son, sí. vivimos ahora ya muy acelerados, que los papás pasan por ellos y sí hay reuniones, Sí. pero diariamente en su Su libreta notita. los maestros les anotan, hoy comió esto, hoy no quiso comer. Sí, Pienso y quiero estar segura de que también anotan, sí, que han observado. Y la sí. verdad yo felicito a estos docentes, a estos educadores que están al frente de los niños pequeños, Ujú. porque sí es mucho amor a tu carrera, Sí, mucho amor a los pequeños, porque sí estar observando uno por uno, como decías aquí, vigilancia y rutina de su evolución de los niños es muy importante, es muy importante. Y que tú como padre de familia, yo como abuela, si llega conmigo como abuela, revisar exacto. qué me anotó la maestra, ¿no? Ujú, Y si veo algo o en la tarde o algo, aquí hay una nota, exacto. léela. O como padres de familia, en la noche que tengan eso hasta anotado ahí, leer las anotaciones de la maestra, ¿no? Sí, es importantísimo y además hacer retroalimentación. Claro. Por ejemplo, si la maestra te dice es que no comió o no durmió, ¿no? Entonces tú ahí le debes anotar, en casa tampoco, algo está pasando, ¿no? Esa es la Y comunicación. exacto, entonces tanto la educadora como el padre de familia se van dando cuenta. Ahora, esto sería cuando van a la escuela. Cuando no van a la escuela, pues la sugerencia es que papá y mamá, ¿verdad? Anoten en un cuadernito Claro. todo lo que va sucediendo con el niño. Sí, porque lo que nosotros observamos se nos olvida, Ujú. ¿sí? Pero cuando ya lo tengo escrito, ya no se me va a olvidar. Voy llevando ahí mi diario.
si comió bien, si no comió bien, si durmió, si no durmió, hoy durmió demasiado, hoy no durmió. Y entonces esos van siendo características, parámetros que en el momento que yo vaya al segundo nivel, que es una vigilancia ya específica, en este caso para el trastorno del espectro autista, yo puedo llegar con el profesional con el que voy a ir y le voy a decir, ¿sabe qué? Mire, esto es lo que yo he notado, pero ya lo llevo anotado, de la escuela me han dicho esto, ¿sí? Y entonces el profesional ya va a decir, a ver, vamos a observar exactamente esto, esto y esto, ¿no? El trastorno del sueño, por ejemplo, eso es importantísimo. Trastornos alimentarios también, ¿no? Desarrollo motriz, De lenguaje. desarrollo del lenguaje cuando son un poco más grandecitos, ¿no? Entonces, esos parámetros que vamos a ir notando, el profesional ya nos va a decir, ok, sí, necesitamos hacer otros estudios, ¿no? Ese sería el segundo nivel, José, que se da generalmente entre los 18 y los 24 meses, debiera darse, ¿no? Y es indispensable tener un instrumento. En este caso, en un momentito les vamos a decir cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar, porque hay instrumentos que solamente puede utilizar el psiquiatra. Hay otros instrumentos que podemos utilizar incluso los papás. Yo lo he compartido con las maestras con las que trabajo, ¿no? Les he dado un par de instrumentos que ellas también pueden aplicar con los niños. Y el tercer nivel sería ya la valoración diagnóstica con un profesional. Estamos hablando de un paidopsiquiatra, estamos hablando de un psiquiatra, pues serían los indicados Un para neurólogo. de un neurólogo, neuropediatra, que son los indicados para dar estos diagnósticos. Un psicólogo no puede diagnosticar autismo, un maestro no puede diagnosticar autismo. Lo que podemos decir, hay una presunción, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo ciertas características que podrían encajar en esta condición. Otro ¿no? es el terapeuta ocupacional, ¿no? También. No, fíjate que ellos lo que hacen es trabajar la parte de ocupación y de la Ya después motricidad. que está detectado. Así es, así es. Perfecto. Así es, sí, no, solamente los psiquiatras, paidopsiquiatras, neurólogos, neuropediatras son los que pueden diagnosticar, ¿no? Porque incluso, fíjate que dentro de ellos deben tener ciertas especificaciones o ciertos cursos que tienen que tomar para saber aplicar los instrumentos, porque no cualquiera puede aplicar un instrumento. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo como doctora en educación quiero poder aplicar un instrumento de estos, yo tendría que certificarme para poder aplicar el instrumento. Lo mismo ellos. Aparte de que son especialistas, yo creo que también cada niño con este trastorno autista es diferente. Entonces, a cada niño se le debe de hacer un diagnóstico muy personal, ¿no? Así es. Y aún los instrumentos pueden variar o pueden tener estrategias el mismo profesionista, ¿no? Fíjate que cada instrumento tiene su margen de error, ¿no? Como todos los instrumentos que utilizan los psiquiatras, los psicólogos, todos. Todos van a tener un margen de error. Pero bueno, ya el neuropediatra, en este caso para los más chiquitos, pues ya tendrá que mandar a hacer estudios específicos, ¿no? Para dar una certificación exacta del trastorno. Y además ahí la importancia de que la mamá tenga sus anotaciones porque ese va a ser el apoyo que va a tener el especialista como para sí tener ese parámetro con seguridad, ¿no? Así es. Fíjate que han llegado conmigo mamás que me dicen, es que en una sesión el psicólogo me dijo que tiene autismo mi niño. Le digo, no, pues es que eso no puede ser. O sea, el psicólogo le puede decir, yo noto ciertos rasgos, yo apliqué un instrumento y en el instrumento hay probabilidades de que exista un autismo en el niño, ¿no? Pero no lo puede diagnosticar como tal. Porque además, como decíamos en el podcast pasado, diagnosticar el autismo no significa nada más decir, el niño tiene trastorno del espectro autista. No, tienes que especificar si es con alteración del lenguaje, si es con deficiencia cognitiva, ¿no? Entonces,
todo esto lo tiene que diagnosticar ya un profesional. Ujú. No es fácil encontrar a los profesionales, tampoco es económico, que esa es una de las cuestiones más complicadas, ¿no? Pero siempre pueden acercarse a algunas instituciones. Por ejemplo, el Seguro Social tiene un instrumento que incluso pueden aplicar los papás. Si quieres, hablamos de los instrumentos de una vez, lo tenemos para más adelante, pero pues lo podemos tocar de una vez y ahorita les decimos las señales, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un instrumento que es el ASQ3, que es un cuestionario de pesquisa, que significa pues que es como para detectar si hubiera algún caso, ¿no? Es del desarrollo madurativo y consiste en 30 preguntas en 5 áreas, que está comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas, área personal y social. Y esto es a través de pautas que deben ser alcanzadas entre los 0 meses y los 5 y 6 años. Este lo puede hacer cualquier persona, porque es de pesquisa, o sea, nada más es como de investigación, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Y de estas 30 preguntas, si el niño tiene 15 afirmativas, pues hay un diagnóstico de presunción. No es todavía un diagnóstico adecuado, ¿no? Bueno, pero ahí también es la responsabilidad de Sí, hacer esas anotaciones para que este diagnóstico de verdad resulte, sí, porque aun cuando se contestan estas preguntas, pero ujú, ¿cuántos días yo ujú, tengo anotadas mis exacto, observaciones? exacto. Yo como mamá, yo como abuela, Sí, yo como tío, yo como maestra, maestra ujú, o inclusive directivo, porque muchas sí, veces las maestras decimos, oye, o colectivos docente, ¿no? sí, Apóyame porque habrá en una institución de que alguna tenga más habilidad de observación exacto. o ha trabajado con niños, ya su experiencia le ha pasado, Ujú, que ha tenido a Juan, que tuvo hace mucho esa conducta y dice, ujú, oye, ¿te acuerdas de Juan? ujú, Ven y dime, porque ahora yo tengo a Pedro. claro, Y mira, pareciera que tiene, cuando tú me platicabas, ese es el ujú, apoyo colectivo, ¿no? sí, En el docente. Y esos apoyos va a servir para que este cuestionario realmente ujú, tenga una validez. claro, Porque si yo lo quiero contestar y no tengo, observación, observaciones, ahí es cuando, ujú, pues no va a ujú, resultar, claro. tan acertado. Fíjate que la observación es la base de todos estos Ujú. instrumentos, porque, y justamente es algo que los maestros deben tener muy bien detectado y que los papás debiéramos ser como muy hábiles, ¿no? Porque nosotros los conocemos perfectamente. Y entonces tú te das cuenta, a ver, te preguntan, por ejemplo, ¿el niño te ve a los ojos cuando le hablas? ¿El niño pareciera como si no te escuchara cuando le hablas? ¿Responde a su nombre? Esas son algunas preguntas que te hacen, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ahorita vamos a ver las señales de alerta en cada edad, pero resulta que tú le hablas y le dices, Juan, Juan, y el niño está así, pareciera que no te escucha. Tú ya te diste cuenta de eso y cuando lo ves en el documento dices, ah, mira, es cierto, aquí dice y entonces pones la palomita, ¿no? De eso se tratan estos instrumentos. Otro es el cuestionario SCQ, llamado Cuestionario de Comunicación Social, y es un instrumento de evaluación que consta de 40 preguntas cuyo fin es identificar síntomas relacionados con autismo. Fíjate, lo pueden aplicar los padres, maestros o tutores sin la necesidad de un profesional. Sin embargo, sí se requiere de un profesional para su interpretación. Entonces, aquí vemos que lo puedo aplicar, pero necesito quien lo valore, ¿no? No nada más lo voy a valorar yo, porque ahí a lo mejor hay algunas preguntas que son afirmativas, pero solamente en un área, que esa es otra cuestión del diagnóstico. Por eso te digo que el autismo es un espectro, ¿no? Por ejemplo, platicamos la vez anterior que pueden tener conductas estereotipadas.
A lo mejor un niño va a tener muchas conductas estereotipadas o todas sus conductas son estereotipadas y otro solamente una. Y entonces ahí van los niveles de gravedad, que si requiere apoyo, que si requiere poco apoyo. También eso lo tiene que diagnosticar un profesional, por eso no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Claro. Y hay uno muy especial que es la escala A2-2, que es una prueba ya específica de diagnóstico de autismo. Esta es como la prueba por excelencia, digamos, ¿no? Pero es así, solamente la puede aplicar un profesional. Y lo que te decía, un profesional certificado en esta prueba, que es bastante complicada. El otro, que incluso lo hemos utilizado con las maestras, son dos, que es el filtro mexicano para el autismo. Los autores de este filtro son Rosa María Corzo y Eduardo Díaz Tenopala, es de 1995, y sirve para detectar si la persona evaluada puede ser considerada o no con autismo. Lo pueden hacer los papás, los maestros o los psicólogos, y es para niños entre 18 meses y 6 años. Este filtro mexicano para el autismo es muy apropiado para que los maestros, por ejemplo, lo que decíamos, los papás van a estar en negación, ¿no? El papá te va a decir, no, es que en la casa no hace eso, aunque ellos ya han observado que sí, pero lo niegan. Entonces, ¿qué pasa? El maestro le presenta al papá, mire, yo apliqué este instrumento, porque lo puede aplicar el maestro. Y aquí hay estos rasgos que usted ve aquí marcados como positivos, me están indicando que hay una probabilidad de que el niño tenga autismo. Y entonces ya no es solamente mi opinión como maestro, sino que apliqué un documento que ya puedo mostrarte como diagnóstico. Y el último es del Seguro Social. Es una guía práctica clínica del Seguro Social. Es para diagnóstico y manejo del trastorno del espectro autista. Estaremos hablando un poquito más adelante de esa, es muy interesante. Estas dos últimas me parecen interesantes porque son específicamente para México. Bueno, aquí yo a ti como que ya te has dedicado de lleno al trastorno del espectro autista, sí quisiera yo preguntarte, pero además de preguntarte, yo, José, me dicen que mi hijo tiene autismo. Te sientes y dices, ¿qué? Porque así reaccionas. Claro, claro. Bueno, yo como madre, si quiero, vuelvo a compartirles que no se sientan solas, que no se sientan solas y que lo que necesitan es decir, yo a mi hijo lo quiero y lo que voy a hacer de él es que sea un hijo que sea feliz. Exacto. Tú acabas de mencionar todos estos grados y estas pruebas y a mí sí, yo sí quisiera que retomando, que explicáramos que esa soledad no solamente están estas pruebas en el IMSS, que también hay asociaciones, Sí. también hay pues lugares que tú decías anteriormente que sí cuestan, Sí. pero que como padres de familia, como familia, porque eres el padre, eres la madre, Sí. pero tienes alrededor un familiar que lo compartas, que porque muchas veces el compartirlo te va a decir, sí, yo conozco esta institución, Ándale. yo puedo apoyarte, vi a mi amigo que llevó o sea, abrirse camino, Sí. que donde quiera vas a tener caminos. Sí. Y que muchas veces esos caminos no solo son las asociaciones, sino hasta una persona que dice, ay amiga, no estás sola Claro. y te acompaño. Entonces, Sí. no sé qué otros lugares tú nos pudieras decir. Pues mira, básicamente el Seguro Social tiene este servicio. Yo creo que sería, pues es tardado, es lento, pero sería una de las instancias, ¿no? Y pues los paidopsiquiatras, los neurólogos también, que volvemos a lo mismo, no todos están certificados, pero que un neurólogo pues ya te puede dar un diagnóstico más certero, ¿no? Sí, desafortunadamente cuesta,
Yo me he topado con muchos casos que me dicen, de hecho, una amiguita de nosotros, una supervisora escolar, me ha dicho, explícales por favor lo que es el autismo, diles a dónde pueden ir, ¿no? O te mando a los papás, le digo, no, porque yo no lo puedo hacer, yo no puedo diagnosticar a una persona con autismo. Puedo a lo mejor darle señales de alerta o tranquilizar a los papás, porque esa parte es muy importante, Julia. Claro. Y me gustaría que ahondáramos un poquito más en eso. El hecho de que te den un diagnóstico, les digo a las mamás, simple y sencillamente es ponerle nombre al monstruo, ¿no? Y no porque el autismo sea un monstruo, sino porque mientras no le pongo nombre, estoy en la inquietud, estoy en la desesperación. Cuando ya le pongo nombre, qué bueno, porque ya sé a lo que me enfrento, ¿sí? A eso le llamo yo ponerle nombre al monstruo, ¿no? No es el monstruo el autismo, el monstruo es mi desesperación, mi angustia. Cuando ya le pongo nombre, entonces miren, pónganse a investigar, lean, acérquense a asociaciones de padres que tienen a niños con el trastorno y entonces van a poder encontrar soluciones. No, autismo no es, no significa infelicidad, autismo no significa tragedia, No. sino por el contrario, simplemente decir, ya sé lo que pasa, ¿no? Y con esto es con lo que voy a tener que trabajar. Así de fácil. Y además, si mi hijo tiene autismo, también debo de ver qué fortalezas o qué capacidades Claro, por tiene. supuesto. No nada más, tiene autismo y como tú dices, el monstruo. No, No, mi hijo es un hijo que tiene todo. Tiene sí, todo y tiene capacidades y tiene fortalezas así es, y va a desarrollarse y va a ser autónomo. así es. ¿En qué grado o a los cuántos años? No lo sé, pero si nosotros de verdad desde a temprana edad trabajamos y ese acompañamiento, Sí. mi hijo va a ser un niño que va a ir Ujú, a diferente de otro niño, pero sí. va a ir creciendo. ¿Sabes de qué depende eso? De la crianza. Claro. Es muy importante porque, ¿qué sucede cuando nos dicen que nuestro hijo tiene cualquier situación? Como madres y como padres, inmediatamente proteger, ¿no? Que nadie se ría de él, que nadie le haga, que nadie, que no se vaya a caer, que no se vaya a lastimar, que no vaya a la escuela para que los demás no le hagan burla. Y todo eso lo que hace es aislarlo. Y entonces, ¿qué queremos lograr con el niño? Lo mismo que con cualquier otro niño, que sea autónomo, que sea independiente. Y entonces, desde la crianza, yo empiezo a trabajar esto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues con autismo, sin autismo, tiendes tu cama. Con autismo, sin autismo, te metes a bañar. Con autismo, sin autismo, vas a ir a la escuela, ¿no? Y vas a relacionarte con los demás. ¿Cómo? Desde tus fortalezas, desde tus debilidades, como cualquier persona. Porque hay personas a las que no les gusta hablar en público, por ejemplo. Digo, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero mucha gente dice, yo no quiero hablar en público, no me gusta. Bueno, pues es una deficiencia que tienen y muy respetable, ¿no? Lo mismo pasa con las personas con autismo. Por supuesto que tienen fortalezas. Hay empleos, todas las áreas de matemáticas, por ejemplo, tenemos muchos niños con autismo que son muy fuertes en el área de las matemáticas. Sí, en la música. En la música, ¿no? Sí. Hay por ahí unos videos en internet, si pueden, acérquense. Hay un chico que se llama Luis, su canal se llama Luis Trastorno del Espectro Autista, me parece. Les comparto más adelante bien el nombre, pero es un chico de unos 25 años que fue rechazado por su familia, por toda su familia, por sus padres, sus hermanos, todo, y el abuelo se hizo cargo de él, un señor muy inteligente. Y entonces el abuelo ha logrado encontrar las fortalezas de Luis y sus fortalezas es para la música. Y entonces toca muchos instrumentos musicales, canta ópera, es una maravilla escucharlo, ¿no? Pero al mismo tiempo el abuelo comparte cuando tiene un berrinche sensorial, por ejemplo, que hablaremos de esto en otro momento, cuando está desesperado, cuando se enoja,
El otro día el abuelito de Luis comparte un reel en el que dice él, estoy muy enojado, ¿no? Y le dice el abuelo, bueno, ¿estás enojado? La gente está viendo que estás enojado, te estoy grabando para que te vean que estás enojado. Sí, estoy enojado y no me importa que sepan que estoy enojado, ¿no? Me enoja, pero ¿por qué te enojaste? Pues porque yo te dije que no quería venir al súper y me trajiste al súper, ¿no? Ah, no, porque no le habían dado una cuchara para comerse un helado. Había tenedores y entonces él quería cuchara, ¿no? Porque el helado se come con cuchara. Entonces, este tipo de cosas como sociedad nos ayudan mucho para comprender a las personas con autismo y para saber que son personas como todas, que tienen ciertas peculiaridades y que si nosotros aprendemos a convivir con ellas, pues no vamos a tener ningún problema y que pueden ser incluidos en la sociedad, ¿no? Y también aquí, como sociedad, que tengamos mucho cuidado, porque si tú, Patti, tienes un hijo con autismo, que yo sea muy prudente Claro. y decirte, pues no pasa nada, dime, ¿cómo te puedo apoyar? Y no con las ciertas preguntas, oye, ¿y qué tiene qué hace? ¿O cómo se comporta? Sí, sí, Y ya como preguntándote, como diciendo, pobre Patti, sí. Y nunca se va a curar. Y nunca se va a curar. Se va a curar. Pues no es una enfermedad, ¿no? Porque muchas veces eso preguntamos. Sí. Oye, ¿y siempre hace eso? Ay, pobre de ti. Sí. Pues no, que no dejemos que la sociedad nos diga, pobre de ti. Es mi hijo, lo quiero y mi hijo va a salir adelante, como tú dices. Claro. Va a ser un buen matemático, un buen músico, se va a desenvolver. Cualquier profesión que quiera. Pero sí necesita apoyo. Exacto. Y vamos a tratar en otro de nuestros temas justamente cómo poderlos apoyar desde casa y desde la escuela, ¿no? Bien. Pero bueno, hoy estamos hablando del diagnóstico y vamos a ver algunas señales de alerta que vamos a ir catalogando por edades para que ustedes tengan la idea de en las diferentes edades cómo se puede ir teniendo alguna presunción o en lo que nos debemos fijar, ¿no? Más que nada. Y más que nada son como parámetros. No Exacto. quiere decir que estas señales te van a decir tiene tanto, ¿no? Que son algunas señales que debemos nosotros como para decir voy a observar, pero ¿qué voy a observar? Exacto. Como qué voy a observar, no que ya son algo definitivo. Exacto. De 0 a 6 meses es poca o nula exploración de objetos, disminución de la respuesta de la orientación. De 8 a 12 meses no entiende cuando se le habla por su nombre. Tiene poca o nula iniciativa social. Es retraído, con poca actividad y lenguaje tardío inexistente. Falta la modulación emocional, que puede llorar mucho o no llorar, ¿no? Esa sería como una señal. O sea, un niño de esta edad entre 8 y 12 meses, pues es un niño que debe llorar. Claro. Porque es una forma de comunicación. También, por ejemplo, en cuanto a la iniciativa social, una de las características del apego justamente es que el niño te busca, te sonríe para que tú te sientas apegado a él, para que tú te sientas atraído por él. De hecho, dicen que biológicamente hasta tiene la cara más grandecita y los ojos grandes, como para que te den ternura, ¿no? Y te dediques a sus cuidados. Entonces aquí lo que sucede es que el niño pareciera como si tú no existieras. Ajá. Y ¿no? que como que no quiere ni que lo toques, ¿no? No, de hecho no te lo pide. No te lo pide. Porque los niños entre 8 y 12 meses ya te estiran los bracitos, ¿no? Ya se acercan o sonríen, vas pasando y te sonríen, ¿no? Entonces, esto no sucede cuando existe el autismo, ¿no? Cuando y de está ahí la condición. importancia de nosotros de ver que si hace guturales, que si nos observa, los ejercicios que debemos hacer, inclusive nada más con tu dedo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y ¿sabes qué? Que toque objetos, ¿no? Que sea curioso, que quiera tocar las cosas. Esto es algo muy importante en los niños pequeños. O sea, tienen que tener interés por los objetos. Por ejemplo, tú le cuelgas un móvil y él va a tratar de alcanzarlo.
¿no? O le dejas juguetitos al lado y va a tratar de alcanzarlos y los puede jugar, dependiendo la edad, ¿no? Pero acercándose a los 8 meses ya deben poderlos tocar, ¿no? Ok. Señales de alerta, 12 meses, no señala los objetos con el dedito, falta de balbuceo, como bien decías tú, y nulo contacto visual. 15 meses, no entiende órdenes simples, no tiene interés por los niños con quienes convive, que esto es un detalle muy específico, no imita gestos, tiene un lenguaje limitado o, en ocasiones, no hay lenguaje. ¿Sí? ¿Quieres decir de 18 meses? Señales de alerta de 18 meses, no existe interés social, alteraciones de la motricidad fina y gruesa, alteraciones ante estímulos sensoriales, pérdida de lenguaje, movimientos repetitivos. Pero esto no quiere decir, estas señales no quiere decir, por ejemplo, que no existe interés social, que no pueda estar dentro de un núcleo, ¿no? No. No, simplemente que no tiene interés y es ahí cuando debemos estar nosotros viendo esa señal, ¿no? Sí, y ser respetuosos, o sea, tampoco quieras que el niño, a mí eso me molesta mucho cuando empiezan, dale beso a tu tía, ¿no? Y nunca han visto a la tía, y dale beso y abrázala. Si el niño no quiere, volvemos a lo mismo, tenga o no tenga autismo, hay que respetar al niño, ¿sí? Solamente ir anotando. Eso es importante. Pues a mí me quedó claro ahora con lo del COVID que sí debemos de tener cuidado. Sí, porque pues cuando teníamos el COVID, saluda y en general, porque sí tenemos mucho y más nosotros abuelos, como abuelos estoy hablando, de que si el niño no llega y no te saluda, ay, lo tienen maleducado. Exacto. Entonces hay que tener cuidado en eso. Los niños te quieren y simplemente con que te vean y te sonrían, Exacto. ese ya es amor, ¿no? Y con que tú ya habrá oportunidad cuando estés pues más directo de que tú los apapaches y eso, pero Sí. también tener cuidado en eso, lo que tú decías, A no veces lleguen te y dicen, saluden a todo mundo. no, y a veces te dicen, es por educación. Bueno, por educación digo buenas tardes y ya, ¿no? Bueno, vamos, 24 meses, dificultad para la comprensión de los sentimientos propios y de los demás. Evita el contacto físico y lo rechaza. Acuérdense de esto de no la mamá. Sí, ¿no? sí. Emplea frases de solo 2 palabras. O sea, quiero agua y no ¿Me te dice das? nada más. ¿Me das? ¿No? Ok. Señales de alerta de 3 a 4 años, emoción negativa o exageradamente una situación nueva, no respeta el diálogo y lenguaje tardío o inexistente, ¿verdad? Exacto. Ya 3 años sin lenguaje, señal de alerta. ¿No? Es inmediato. O sea, de hecho, 2 años. Si no hay lenguaje, señal de alerta, ¿no? Bueno. Señal de alerta. Señal de no alerta. Quiere decir que porque no tiene lenguaje pudiera ser que ha vivido en un entorno o que no ha ido a la escuela y le falta lenguaje. Son Exacto. señales que tenemos que observar. De 5 a 6 años, obsesión por objetos, personas o temas. Lo que hablabas tú de los dinosaurios. Sí. No existe variedad en el juego. Desajuste emocional, cambios bruscos, lo que decías, las rabietas, los berrinches, ausencia de afectividad, o sea, que no comparte esa emotividad para contigo o para con los demás, pero que pues son señales de alerta que debemos estar observando. Y aquí dos cuestiones nada más, ya para cerrar este podcast. Una es el desajuste emocional. Vamos a hablar en el siguiente podcast acerca de las cuestiones sensoriales, ¿no? Claro. Y vamos a ver el perfil sensorial, y aquí tiene mucho que ver porque no son berrinches como tales, ¿no? Porque existen berrinches conductuales y berrinches sensoriales. Vamos a ver la diferencia, los dejamos picados con ese tema para la próxima. Y por otra parte, esto de la ausencia de afectividad, ¿no? Lo que decíamos, pues recuérdenlo, no la mamá. Esa frase de verdad a mí me marcó muchísimo, porque que tu hijo te diga no la mamá, duele.
¿no? Entonces, pensemos en eso, o sea, nulo contacto físico, ¿no? Y bueno, José, pues les dejamos a los maestros, a los padres estos temas. Por favor, déjenos sus preguntas que tengan sobre autismo o sobre algún otro tema, porque iniciamos con este tema, pero vamos a seguir hablando de muchas otras cosas más dentro del mundo de la educación, que es en el que la maestra José y yo nos hemos desenvuelto a lo largo de nuestra carrera profesional. Bueno, y tú que has dedicado mucho tiempo en este estudio del autismo y de otras conductas del ser humano, la verdad yo te agradezco mucho estos espacios, y a mí en lo personal lo hago porque soy madre de familia, y además de que estuve frente a niños, yo creo que debemos ser una sociedad, así como todos somos responsables de la educación, una sociedad cooperativa. Por eso esas preguntas, en realidad, pues tratamos de hacer lo mejor, pero pues tenemos todavía que mejorar y dedicar más tiempo, ¿verdad? Así es, Para responder a dudas. parte de nuestra responsabilidad, porque educar Es es una una responsabilidad responsabilidad compartida. compartida.